En 20 años, la energía nuclear se ha transformado en una de las religiones de nuestra civilización científica. ¿Acaso podía ser de otra manera? De una y otra parte, partidarios o detractores, iconoclastas o grandes sacerdotes predican o condenan, según el caso, la electricidad totalmente nuclear. En nombre de su descendencia, unos y otros se oponen en lo esencial. Los primeros porque no quieren que sus hijos vivan en un planeta sin recursos. Los segundos porque no quieren dejarles un polvorín de plutonio. En todo el mundo industrial, los ecologistas, nueva raza de opositores, se han esforzado por oponerse a la construcción de nuevas centrales nucleares. Ideas generosas, dicen unos, expresan el malestar de nuestra civilización científica. Intenciones ocultas de orden político replican los otros. Encontraron el medio de movilizar sobre todo a los jóvenes para cuestionar nuestro tipo de sociedad. Por otra parte, 2 de cada 3 occidentales estiman que el aumento del consumo de energía avanza paralelamente con la elevación del nivel de vida, pero solo la mitad de ellos, un occidental sobre 2, aceptaría a ojos cerrados que se construyera una central nuclear cerca de su domicilio. A favor o en contra, es indiscutible que este debate propio de nuestra civilización nos ha llevado a todos a tomar conciencia de la importancia del futuro de nuestros descendientes. FR3 y Pathé Cinema presentan La revolución nuclear. El átomo pacífico. Hace 20 años el átomo civil no se prestaba a ningún equívoco, era incluso sinónimo de paz y de distensión. En plena Guerra Fría, en 1953, el presidente de los Estados Unidos propone compartir un cierto número de secretos con todos los países, incluida la Unión Soviética. El secreto del descubrimiento del siglo. El gobierno de los Estados Unidos dispone ante los gobiernos del mundo su determinación de compartir los secretos del átomo civil, involucrando la totalidad de sus usos para encontrar la forma de utilizarlo en beneficio del hombre, que no esté dedicado a la muerte y por consecuencia a su vida. Y Estados Unidos organiza la Conferencia de Ginebra. El premio Nobel, Isidore Rabi, preside la delegación americana. Fue un gran evento, porque los rusos, los países del este y occidente se reunieron. Las relaciones entre los científicos se volvieron muy humanas, amistosas, y no hubo huellas retóricas del tipo de la Guerra Fría. There was no trace of Cold War rhetoric. Paralelamente, siempre en Ginebra, en ocasión de la exposición inaugurada por Dag Hammarskjöld, secretario general de las Naciones Unidas, los visitantes de todos los países constatan que la energía atómica tiene numerosas aplicaciones pacíficas en el futuro. El alemán Otto Hahn, el padre de la fisión, conmovido después de Hiroshima, vuelve a encontrar su serenidad sometida a duras pruebas durante años. No he visto nada como lo ocurrido en 1945. Lo que ocurrió durante esa tragedia, horrible y triste, me ha dejado impresionado por lo que vi. Una de las primeras aplicaciones, la medicina utiliza las fuentes radioactivas para curar los tumores malignos. Luego, más tarde, el plutonio para socorrer a los cardíacos. Se sabe efectivamente que algunos enfermos, para regularizar los latidos del corazón, deben llevar en forma permanente debajo de la pared torácica incitadores electrónicos. Estos incitadores son alimentados por pilas que deben ser cambiadas cada 2 o 3 años, operación desagradable y delicada.
A partir de ese momento, estas pilas pueden ser reemplazadas por pastillas de plutonio que, al desintegrarse en fundas herméticas, producen calor. Este calor es transformado en electricidad por minúsculas termocuplas, y entonces el enfermo está liberado del bisturí por lo menos durante 10 años. Los portadores de este aparato tienen una sola obligación casi divertida. Cuando pasan la frontera, deben declararlo en la aduana en el rubro transporte de material fisionable. En la Luna, los astronautas americanos tenían también aparatos de medición alimentados con pilas de plutonio. Paradoja apenas imaginable, esta radiactividad tan temida en otros terrenos permite eliminar insectos que infestan los cultivos de una región sin utilizar pesticidas. El procedimiento es simple, se somete a los machos a radiaciones ionizadoras, luego se los libera en su terreno predilecto y entonces todos los apareamientos en que participan son estériles y su población disminuye proporcionalmente. El átomo en el Louvre, en el Hermitage, en el Cairo, sí, permite a los conservadores de museos luchar contra los ataques de ciertos insectos y contra el moho. Por ejemplo, si estas estatuillas son colocadas en cofres de acero o de plomo, es para salvarlas. Allí son esterilizadas, curadas de sus debilidades por una inyección de resina que al solidificarse les da un esqueleto nuevo. Los especialistas franceses de Saquelé no olvidarán fácilmente la visita de uno de los grandes jefes de Estado de todos los tiempos, Ramsés II, momificado. Fue traído para esterilizar sus vendas atacadas por parásitos destructores. Esa es la última utilización de estos radioisótopos que tienen aún cientos de aplicaciones en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Las explosiones nucleares también tienen sus aplicaciones. Durante las pruebas subterráneas, la amplitud de las cavernas cavadas, grandes como pirámides, excita los ánimos. Los americanos proyectan entonces excavar gigantescos depósitos subterráneos para almacenar su petróleo. Mejor aún, procesar directamente en el subsuelo mismo los únicos recursos mineros que interesan al hombre y dejar en el lugar toda la escoria del yacimiento inutilizable. Durante un viaje a Israel, el principal artífice de la bomba H americana, Edward Teller, proyectó excavar por medio de explosivos nucleares un nuevo canal paralelo al canal de Suez y que atravesaría el Sinaí. La misma solución fue pensada por la Unión Soviética para aumentar el caudal del Volga y por los Estados Unidos para agrandar el canal de Panamá. Pero el sabio que descubrió el plutonio, el premio Nobel Glenn Seaborg, se hace preguntas acerca del procedimiento. Pienso que el proyecto no tiene el futuro optimista que habíamos pensado, digamos, hace 10 años. Hubo efectivamente muchas campañas sobre los posibles efectos nefastos sobre el medio ambiente y el aumento de la radioactividad.
Otros campos de aplicación. A comienzos de los años 60, los americanos lanzan un barco mercante de 20.000 toneladas, alimentado por un motor nuclear de 22.000 caballos. Un nuevo barco con un reactor atómico ha sido diseñado para realizar miles de operaciones. Visitará los puertos del mundo para demostrar a la gente de todas partes el uso en época de paz de la energía atómica para mejorar la vida humana. Poco tiempo antes, los soviéticos bautizan el Lenin, un rompehielos con motor atómico. Actualmente siguen construyendo barcos de propulsión nuclear. Y los alemanes también. A partir de fines de la década del 60, en Kiel, Otto Hahn, el padre de la primera fisión nuclear, asiste en el Mar del Norte a la botadura de un barco atómico que lleva su nombre. Pero la construcción de barcos a propulsión nuclear tiene sus escollos, como por ejemplo la aventura acaecida al barco mercante japonés Mutsu, que en el 74, después de una pérdida de su motor nuclear, no pudo encontrar puerto para amarrar. Independientemente de estos riesgos, los occidentales estiman que el fuel oil sigue siendo económicamente muy rentable. Un mini reactor para cocinar una hamburguesa, eso es. Con esa humorada digna de Max Bresser, fue lanzada en Estados Unidos la fabricación de la electricidad nuclear. Entre tanto, los ingleses toman el asunto con seriedad, y la reina, aunque se traslada con una tradicional máquina de vapor, fue la primera soberana que inauguró una gran central de electricidad nuclear. Fue en Calder Hall, en 1956. Esta central podía producir 50.000 kilowatts de electricidad, 10 veces más que la primera central construida por los rusos en 1954. En los años venideros, muchísimas posibilidades de desarrollo tendrá nuestro país con la inauguración aquí, y que nos llena de orgullo, de la primera central nuclear de todo el mundo y que producirá electricidad con energía atómica en gran escala industrial. Sir Edwin Plowden era entonces presidente del Organismo de Energía Atómica del Reino Unido. Estamos orgullosos de la central y lo estaremos en el futuro cuando miremos hacia atrás y veamos que fuimos el primer país con una central de electricidad nuclear de semejante poder. Fue en 1956, Calder Hall, inaugurada por la reina y los representantes de muchos países del mundo libre, ha estado generando electricidad desde entonces. Y por cierto, ha sido eficiente, digamos, muy eficiente, desde que fue inaugurada. Y lo importante es que dio un tremendo empuje al hasta entonces déficit de energía. Se pensaba entonces que los países árabes dominarían a la Europa occidental, pues eran los únicos que suministraban petróleo. Efectivamente, en 1957 los europeos deben usar nuevamente bonos de gasolina por primera vez desde el fin de la guerra. Ante la decisión de Nasser de nacionalizar el canal de Suez, los comandos militares inglés y francés intentan una ayuda. Es un éxito militar, pero un fiasco diplomático. Consecuencia, la ruta del petróleo se corta y por primera vez los estados toman conciencia de que ya no son independientes en el plano energético. Y los investigadores abren el expediente en las centrales nucleares.
Científicamente y económicamente, varias escuelas se enfrentan. El uranio en el cual se propaga la reacción en cadena debe ser natural o levemente enriquecido en isótopos 235. El moderador que permite la reacción en cadena debe ser de agua liviana, de agua pesada o de grafito. Finalmente, para enfriar el reactor y calentar la caldera de vapor, es necesario emplear agua común, agua pesada o ácido carbónico. Por su lado, los americanos ya respondieron a estas preguntas, imponiendo en el mercado el reactor de uranio enriquecido moderado y refrigerado con agua liviana. Pero las calderas nucleares son una cosa y el combustible es otra. Evidentemente, primero hay que proveerse de uranio. Contrariamente al carbón, las fuentes de aprovisionamiento son limitadas en el mundo. Muchas en el Congo, en Canadá, en África del Sur, un poco en Francia. Contrariamente siempre a la hulla negra, el procesamiento de uranio exige medios considerables e importantes precauciones. El mineral natural, como se sabe, contiene menos de 1/100 de productos fisionables. De ahí la necesidad de enriquecerlo, y esto no es simple. Luego, este uranio enriquecido debe ser moldeado en forma de plancha o de barra. Además, luego debe ser juntado en un moderador que también exige una preparación especial para alcanzar un estado de pureza casi absoluta antes de su utilización en la central nuclear. Luego de cumplir su misión, el uranio debe ser recuperado, siempre tomando precauciones infinitas, pues contiene una sustancia inexistente en la naturaleza, el plutonio. Efectivamente, en el centro del reactor, mientras los núcleos de átomos de uranio 235 se fisionaban y liberaban energía, algunos núcleos de uranio 238 acaparaban un neutrón y se transmutaban en plutonio. Rápidamente se trató de recuperar este plutonio en centros de reprocesamiento como el de Hague, en Cotentin, en Francia, donde se procesan desechos provenientes de diferentes países. Finalmente, los desechos que no han sido reconvertidos son condensados, aplastados, volcados en hormigón y almacenados durante siglos a la espera de que el tiempo les haga perder su reactividad. Escena insólita y sorprendente del mundo tecnológico del mañana. El plutonio. Veamos aquí la forma en que se conserva. En 20 años, los artífices de lo nuclear cubrieron el mundo con sus numerosas plantas. Pero cuanto más satisfechos estaban de su tecnología, mayor era también la inquietud de la opinión pública. Yo no tengo más que 9 años y medio, y con los nuevos métodos de aprendizaje escolar no sé muchas cosas. Pero creo que sé, como el común de los mortales, es decir, como cualquier imbécil en la Tierra, que el átomo es la parte más pequeña de un cuerpo simple. Pero si la molécula, por su lado, es la parte más pequeña de un cuerpo compuesto, ¿cómo es posible que se pueda desintegrar un átomo, no ya en una presión atmosférica, no lo olvidemos, sino en una presión hidráulica? Estudié para saber. ¡Papá! Déjame en paz, idiota. Sí, papá. Al principio lo nuclear divierte, más bien con su jerga técnica, sus términos insólitos y el guardarropa de los técnicos causa gracia. Mira, ahí está Fantomas. Un guiño estilo técnico, atuendo extraño. Es cómodo.
Sin embargo, hay informaciones inquietantes. Estas vacas inglesas comieron pasto contaminado por una central y fue necesario tirar su leche. Inquietud a veces para los automovilistas ante estos extraños trenes. Inquietud aún mayor cuando uno de estos transportes descarrila. Si bien los especialistas se felicitan por la resistencia de los containers, por el contrario, los vecinos no están tan tranquilos. Los primeros en hacer campañas públicas son los ecologistas americanos. 100.000 heridos, 50.000 muertos. Eso puede ser el resultado de un serio accidente en una central nuclear. De acuerdo con el informe de la Comisión de Energía Atómica, podremos llegar a esto. La fuerza nuclear es algo muy peligroso. El profesor Edward Teller responde. That has been developed in secret. Algo que ha sido desarrollado en secreto y que se revela al mundo por primera vez por la muerte de un centenar de miles de japoneses es la mejor explicación del enloquecimiento de la gente cuando se habla de la cuestión nuclear. Why people get so easily scared about anything called nuclear. Puesto que el error fue cometido en Hiroshima, ahora hay que comprender claramente que los reactores no tienen nada que ver con las explosiones y que necesitamos reactores. La razón de este miedo es falsa. El profesor de Vieise ha sido director de Sakelé durante 20 años. Existe un desarrollo fantástico de las ciencias y, naturalmente, la mayoría de la gente en los países desarrollados no sigue este desarrollo de las ciencias. Y hay un abismo. Ahora bien, se ha dicho durante mucho tiempo que la naturaleza tiene miedo al vacío. Piensan todos. Se infiltra una especie de brujería. Periodistas que deforman, la televisión presenta filmes un poco sensacionalistas. Es evidente que para vender la mercadería a través de los medios de comunicación masiva hay que ofrecer sensacionalismo, es decir, cosas. Sin embargo, no solo el hombre de la calle se inquieta por el peligro que representan las centrales atómicas. En los Estados Unidos, algunos investigadores no dudan en renunciar y perder su empleo para transformarse en críticos de conciencia respecto de lo nuclear. Es el caso de Luis Pollard, funcionario de la Comisión Reguladora de la Energía Atómica. I resigned from the Atomic Energy Commission as a matter of conscience. No podía seguir formando parte de un organismo tan propenso a eludir sus responsabilidades, a la sazón, la protección de la salud y de la seguridad de las personas. La Comisión de Control Nuclear actúa más bien como aliada de la industria en la promoción de la energía nuclear que como protectora de la salud y de la seguridad. Los mismos argumentos por parte del Colegio de Francia, donde enseña el profesor Froissart. Soy muy desconfiado con respecto al programa nuclear de centrales tal como fue lanzado en forma muy repentina y brutal, y sin muchos ajustes de estudios previos y cosas por el estilo en Francia. Existe el problema del almacenamiento de los desechos de forma segura y definitiva, que no está muy bien controlado. Existe el problema de lo que se hace con los combustibles irradiados. Si se pone en marcha en forma importante la energía nuclear o la energía de fusión, en ese momento se crea calor, se calienta la atmósfera
y no se pueden predecir las consecuencias que eso puede tener sobre el clima general de la Tierra. Aparte de las cuestiones de contaminación que obsesionan secretamente a los civiles, existen problemas de proliferación que inquietan sobre todo a los militares. Al consumir su uranio, un reactor no fabrica el famoso plutonio. Bertrand Goldschmidt conoce el tema desde hace mucho. Él fue uno de los primeros investigadores que aisló el plutonio durante la guerra en los laboratorios americanos. Ahora, la polución anual de plutonio en el mundo será no por kilos o decenas de kilos, sino por toneladas y pronto por cientos de toneladas, digamos a fines de siglo. Y entonces hay que recordar que el plutonio, más o menos 5 kilogramos o 10 kilogramos, pueden servir para hacer una bomba. Se asiste entonces a sucesos al lado de los cuales el asunto de Orlando en Estados Unidos solo habrá sido una peripecia. Hace algunos años los policías de esta ciudad debieron resolver un asunto de chantaje con la bomba A. La ciudad explotará si se adjuntaba al mensaje un pequeño croquis del dispositivo que justificaba la sinceridad de la amenaza. Aparentemente no era una broma, lo que había sido confirmado por autoridades competentes. En realidad se trataba de una broma de estudiantes. La equivocación no sorprende al Dr. Taylor de Princeton, que trabajó en Los Álamos y en el Pentágono. Las informaciones necesarias para producir armas nucleares parecidas, por ejemplo, a la bomba de Nagasaki a base de plutonio, son ampliamente difundidas. Este, por ejemplo, es un informe, el primero que se publicó en Los Álamos. Docenas de informes están disponibles actualmente. Utilizando esta información, una pequeña banda de criminales o de terroristas podría fabricar una bomba atómica y utilizarla para 1000 razones imaginables. Lo que puede ser hecho fuera de la ley, sabiendo poco, con mayor razón puede ser hecho por un país legalmente constituido. Cuando un país cualquiera compra una planta de procesamiento de combustibles irradiados, recibe como premio, digamos, aunque no lo desee, la posibilidad de fabricar una bomba de plutonio. En principio no tiene el derecho de hacerlo, pero en este terreno la política se atribuye a veces principios que rápidamente adquieren fuerza de derechos. Es entonces la política internacional la que, a su pesar, se transforma en la punta de lanza de las centrales nucleares en el juego sutil de la provisión de materias energéticas. Consecuencia directa de la guerra de Kippur, aumento del precio del petróleo y luego de la electricidad. De allí la necesidad de lo nuclear, que se vuelve más competitivo desde el punto de vista económico. Paralelamente aparece el miedo de depender esta vez de los países productores de uranio o de ver agotados los recursos nacionales propios. Por lo tanto, necesidad científica de imaginar algo distinto. De esta forma se propone la solución más seductora, el regenerador. Regeneración. Qué complicado. ¿Qué hay que regenerar? Es como si una central de carbón, aún produciendo electricidad, produjera carbón e incluso más del que consume. Desde el punto de vista económico no estaría del todo mal, ¿no? El regenerador es un reactor de neutrones rápidos. Su centro está formado por un núcleo de plutonio rodeado por una capa de uranio natural. Mientras que el núcleo de plutonio se consume liberando energía, los neutrones emitidos por esta reacción chocan los núcleos de átomos de uranio 238 para transmutarlos en plutonio 239. De esta forma, oh milagro de la ciencia, el regenerador produce más materia fisionable de la que consume, materia que servirá para alimentar otras centrales y así sucesivamente.
De allí el nombre de Fénix, pájaro de la mitología que podía renacer de sus cenizas, que se ha dado al primer regenerador experimental francés. Fénix, de una potencia de 250 megawatts, puede funcionar 2 años sin desfallecer. Actualmente en Francia, en Crest-Malville, se ha comenzado la construcción de un Super Fénix de 1200 megavatios. Fénix inquieta porque muchos recuerdan el accidente mortal, el único acaecido el 3 de enero de 1961 en Idaho, Estados Unidos, sobre un reactor experimental cuya tapa saltó. Este accidente único de un reactor bastante alejado técnicamente de un regenerador conserva sin embargo un valor ejemplar porque incita aún más a sofisticar las medidas de precaución. En Idaho, todo el mundo lo recuerda. Para enterrar a los muertos del reactor americano debieron tomarse precauciones especiales. Anthony Mazzocchi, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear Americana. 3 hombres murieron, se les sacaron la cabeza y las manos después de su muerte para enterrarlas aparte, con los desechos nucleares, pues eran tan radiactivas que no se las podía enterrar con el resto de sus cuerpos. El padre del plutonio, Glenn Seaborg, confiado en la técnica, critica solamente el aspecto económico del regenerador. I believe in the breeder reactor, but it has to prove itself to be economical. Creo en el regenerador, pero su aspecto económico es discutible. Los otros reactores pueden utilizar el uranio, y el costo del uranio no es más que una ínfima fracción, 5 o 10% del costo total de la empresa. Por lo tanto, los reactores comunes son económicos, aunque el precio del mineral de uranio aumente mucho. El profesor Kowarski tomó parte en la elaboración de la primera pila francesa. Es categóricamente necesario no adentrarse sin reflexionar en el único camino que se conoce actualmente y que en Francia es tomado por el gobierno porque sucede que los ingenieros del CEA han logrado con él un éxito técnico brillante, el Fénix. Fénix constituye un éxito técnico tan brillante como el Concorde. Y quizá no sea una coincidencia el hecho de que otros países no hayan querido construirlo al Concorde y que duden mucho en construir también el equivalente del Fénix. Hay muchas preguntas sobre el regenerador a las que no se ha respondido de manera satisfactoria. Cuesta billones de dólares y para producir el combustible nuclear hay que consumir muchísima electricidad antes de que el mismo regenerador la produzca. Los bancos tienen puestos los ojos sobre las inversiones enormes que implica la creación de esas centrales y se preocupan por ello. Pienso que son los responsables financieros quienes van a tomar las decisiones y que sus decisiones son más importantes que las decisiones políticas.
voluntad de conseguir los favores de los grandes sectores financieros americanos y al mismo tiempo de los ecologistas, miedo a la proliferación del plutonio, promesa de una campaña electoral bastante reñida. Estas son las razones del presidente Carter para pedir, como lo hizo en la primavera última, el abandono del reprocesamiento de los combustibles irradiados, así como la construcción de nuevos regeneradores. Afectada en un sector en el que su industria está en alza, Europa no está de acuerdo. El premio Nobel Harold Urey, que descubrió el agua pesada, contribuyó a la decisión de Carter. Entiendo a los franceses porque parece que para ellos no existe otra alternativa con respecto a la utilización de la energía nuclear. Pero los Estados Unidos no necesitan por ahora regeneradores. Podríamos sacar toda la energía que queremos de las centrales nucleares comunes, teniendo cuidado simplemente en economizarla. En este país gastamos energía en exceso. Los países en vías de desarrollo no quieren seguir avanzando indefinidamente a pie y tratan por todos los medios de elevar su nivel industrial. Por eso ellos también necesitan fuentes de energía. Aunque los países occidentales dejen de comportarse como niños mimados, aunque desarrollen posibilidades nuevas como la geotérmica o utilicen más racionalmente la energía solar para paliar el empobrecimiento de las minas de carbón y de los yacimientos de petróleo, el mundo avanza inexorablemente hacia una inquietante crisis de energía. Un hombre con sus brazos trabajando un año desarrolla cierta energía. Midámosla, por ejemplo, en carbón. Pues bien, un hombre que trabaja con sus músculos equivale a 100 kilogramos de carbón, como máximo entre 50 y 100. Pero en Francia tenemos un ritmo energético tal que cada francés consume el equivalente a 5 toneladas de carbón. Es decir, que cada francés, desde el bebé hasta el anciano, dispone de 50 esclavos energéticos. Parece casi imposible evitar una cierta serie de construcciones nucleares en el mundo en las próximas décadas. Esta necesidad es lamentable desde cierto punto de vista. Pero todas las construcciones tecnológicas poseen ese aspecto lamentable. La cuestión es saber cuán necesarias son. Las centrales nucleares hierven con el veneno radiactivo más poderoso que se ha creado, el terrible plutonio, y será mortal por cientos de miles de años. Podría matar a millones de personas. Cuantas más centrales nucleares construimos, más plutonio tendremos del que preocuparnos. Un accidente sería un accidente. Dios te bendiga, América. Y si se pudiera prescindir del plutonio y del uranio, de todas estas materias fusionables, quizás, y vean por qué. En 1958 los físicos ingleses anuncian una noticia que sorprende al mundo. Han logrado en laboratorio una operación de fusión controlada. La fusión es el fenómeno que se produce al nivel del Sol y que da su energía a nuestro universo. Edward Teller reprodujo el mecanismo cuando construyó la bomba termonuclear. Gracias a temperaturas extremadamente intensas, los átomos livianos pueden transmutarse. De esta forma, los hermanos gemelos del hidrógeno, el deuterio y el tritio,
se transforman en helio. En el momento de esta condensación, el 1% de la materia puesta en juego se transforma en energía y puede entonces provocar una explosión aterradora. El éxito de los ingleses permitía soñar. Ya no más fisión, por lo tanto. Basta de productos de fisión, por lo tanto, solucionando el problema del almacenamiento de los desechos radioactivos. Se eliminaba así la amenaza de la escasez de uranio. El deuterio, del que se alimenta la fusión, se encuentra en el agua de mar y 100 gramos de deuterio pueden dar la energía proporcionada por una tonelada de carbón. El viejo sueño de los ingenieros más locos, el motor a agua al alcance de la mano. Desgraciadamente, unos meses más tarde, la autoridad británica se ve obligada a admitir que el experimento ha sido mal interpretado y que no hubo ninguna reacción termonuclear. Es que los problemas por resolver son enormes. Efectivamente, hay que llevar núcleos de hidrógeno a temperaturas de varias decenas de millones de grados. A esta temperatura formidable, la materia se presenta en forma de un plasma. Naturalmente, ningún material existente puede soportar temperaturas tan elevadas y por medio de campos magnéticos poderosos se puede mantener el plasma separado de las paredes del recinto que lo contiene. Actualmente, los rusos con el tokamak y los americanos con el Sealab comienzan a estar bien encaminados. We have worked on it for many years by different methods. Trabajamos en eso desde hace ya muchos años, utilizando diferentes métodos, ya sea canalizando la fusión termonuclear por campos magnéticos o tratando de provocar pequeñísimas explosiones. Creo que gracias a estos esfuerzos, nuestros experimentos darán resultados. Quizás en los próximos años, dentro de 10 años seguramente, pero hay que prever un muy largo periodo antes de lograr una utilización práctica real. En el camino del progreso científico, la investigación fundamental siempre tendrá algo que decir. 40 años han pasado ya desde que Chadwick, Joliot-Curie, Fermi, Otto Hahn comenzaron a bombardear con neutrones los núcleos de los átomos. Gracias a este modesto acelerador de partículas inventado en California por Lawrence, el hombre creó el plutonio, un elemento que no existía en la naturaleza. Desde entonces, otros aceleradores cada vez más grandes, cada vez más poderosos, fueron construidos en los Estados Unidos. Si bien las experiencias han permitido a algunos ilusionistas o fotógrafos chistosos dar libre vuelo a su imaginación, estos aceleradores han permitido que los sabios arrancaran sus secretos a la materia. Rápidamente los físicos se dieron cuenta de que las cosas no eran tan simples como se había creído en la época de Rutherford y de Bohr, cuando se creía que el átomo era como una reducción de nuestro sistema solar, con neutrones, protones y electrones. Desde entonces se han descubierto nuevas partículas extrañas, los neutrinos, los muones, los hiperones. Los rusos a partir de la década del 50 aceptaron el desafío del gigantismo y han construido en Dubna y en Serpukhov inmensos aceleradores de partículas. Durante este tiempo, los sabios del viejo continente se dieron cuenta de que nunca más tendrían los medios para sus investigaciones, pues ningún país de Europa podría competir con las formidables instalaciones de las superpotencias, a menos que se asociaran. Y empezaron a interrogarse, juntos, Heisenberg.
Niels Bohr, Niels Bohr, Pierre Auger. Entré en la UNESCO y en la UNESCO pensé que había que tratar de hacer algo más comunitario que la simple comunidad entre estudiosos que asisten a los congresos, que se envían cartas, que escriben separatas y que se encuentran en las mesas redondas o en los coloquios. Y para eso pensé que era quizá necesario hacer laboratorios internacionales, trabajar juntos, formar un equipo internacional en un laboratorio que sería por su naturaleza misma internacional. 12 países de Europa se ponen de acuerdo para construir en Suiza, cerca de Ginebra, un centro europeo de investigaciones nucleares, el CERN. El día de la inauguración, al lado de Oppenheimer, Heisenberg, Nisberg, François Desros, presidente del Consejo de la organización. Después de la guerra, para continuar la investigación sobre la constitución de la materia que es el objeto de la física nuclear, resultó que era necesario disponer de instrumentos llamados aceleradores de partículas, que son instrumentos muy onerosos, muy pesados, y que exigen equipos y una infraestructura considerables. Ahora bien, inmediatamente resultó que si bien para la Unión Soviética y los Estados Unidos no había problemas especiales para dotar a sus investigadores con estos medios y que estos países estaban en condiciones de dedicar a la investigación científica el número suficiente de hombres, la investigación ya no estaba al alcance de los países europeos, trabajando cada uno por su cuenta, a partir del momento en que estos aceleradores de partículas se volvían cada vez más gigantescos. Si bien desde lo alto de 4.807 metros el Mont Blanc vigila con aire campechano, al principio los habitantes del cantón de Ginebra vieron con cierta reticencia la llegada de las instalaciones. Pero la Constitución les permitió expresar su opinión en un gran referéndum precedido de un amplio debate de ideas sobre la cuestión de los centros de estudios nucleares. A pesar de una campaña apasionada, a veces agitada, ganó el sí. El contacto cercano de las partículas de átomos no está exenta de peligro. Todos lo saben, pero allí, al igual que en otros lugares, se tomaron todas las precauciones. Y el CERN construye un primer acelerador de partículas. Esta masa de acero y de hormigón de una sensibilidad sorprendente siente perfectamente la repercusión de una tempestad que se desencadena en el Golfo de Gascoña, a 800 kilómetros de allí. El acelerador de partículas es un tubo anular en acero inoxidable de 2 milímetros de espesor, donde reina un vacío casi absoluto. Por un ramal especial, una bocanada de partículas, 5 billones de protones, irrumpe en el tubo y comienza una vertiginosa ronda. Las partículas son aceleradas por medio de 16 grupos de electrodos cada vez más rápidamente, como los carruseles de los jardines públicos, y en el espacio de un segundo, los protones alcanzan una velocidad casi igual a la de la luz y recorren los 3/4 de la distancia que separa la Tierra de la Luna. Para mantener bien agrupado al pelotón, 100 electroimanes que rodean el túnel crean un campo magnético 14.000 veces superior al de la Tierra.
Bruscamente, de 3 a 5 segundos después de su entrada, los 5 billones de protones chocan de frente contra un blanco metálico. De este choque inaudito y de una brevedad extrema surgen nuevas partículas misteriosas. Estos recién llegados de la intimidad de la materia, antes de desaparecer para siempre, dejan fugitivas huellas blancas en trampas apropiadas, las cámaras donde se los fotografía a una 1000 millonésima de segundo. Los físicos se transforman en Sherlock Holmes de la ciencia y minuciosamente interpretan estos regueros y se interrogan acerca de las misteriosas explosiones. Pero ¿quiénes son estos Sherlock Holmes de la ciencia? El CERN no solo tiene investigadores de los países miembros, sino que algunos vienen del Japón, de Israel, de Unión Soviética, de los Estados Unidos, y creo incluso que el último premio Nobel americano, que por otra parte es un americano de origen chino, hizo una parte de los trabajos que le valieron el premio Nobel en el CERN. Bien, yo siempre estuve asociado al CERN durante toda mi carrera. Y el motivo especial por el que vinimos esta vez es porque el CERN nos ha dado facilidades únicas, pues tiene las más grandes máquinas de energía de todo el mundo. A causa de esta gran energía, somos capaces de encontrar nuevas partículas, más pesadas de las que se encuentran en cualquier otra parte. Lo más notable de estas investigaciones es la colaboración de un gran número de universidades europeas y de equipos venidos de todas partes. Evidentemente eso plantea problemas porque uno se encuentra enfrentado a culturas diferentes, lenguas diferentes, hábitos de trabajo que a veces son diferentes y naturalmente hay algunas dificultades que provienen del fenómeno de nacionalidad. Pero por otro lado, creo que es también una cierta riqueza porque se aprende a apreciar las mentalidades de otros países, de Europa por lo menos. ¿Y qué hay al final de este túnel de 7 kilómetros de largo recientemente construido a caballo sobre la frontera suiza y francesa? Nunca se sabe lo que puede suceder. En el momento del descubrimiento de la fisión nuclear se tenía la impresión de que era un trabajo de laboratorio brillante, pero que no llevaba a nada más. Romper núcleos pesados para hacer núcleos más ligeros no se veía muy bien con qué correspondía. Inmediatamente después de los descubrimientos, la reacción en cadena mostró la posibilidad de producir su energía y por lo tanto también la bomba. Pero es que al principio nadie podía pensar que podía tener aplicaciones industriales, militares u otras. Si se nos contara la corta historia del átomo, si protones, neutrones y electrones hablaran, había una vez un túnel, símbolo de la progresión vertiginosa de la ciencia. Qué lejos estamos de Becquerel y su cajón, de Marie Curie y su cobertizo, de Hahn y su mesa, de Seaborg y su pileta, de Fermi y su montón de carbón, de Lorentz y sus bolillas. Y sin embargo, entre estos hombres y mujeres, sus materiales de fortuna y los constructores de este decorado de ciencia sin ficción, una ambición común, la ciencia. Es la única obra humana que es indestructible y que solo puede crecer, aumentar. Reflexione y verá que si busca otra, difícilmente encontrará una obra humana que tenga esta cualidad de mundialismo total, de ser realmente la misma. La ciencia es igual en todas partes. No hay diferencias entre los diferentes países, entre las diferentes etnias, entre las diferentes culturas. Tienen la misma ciencia.